Muy buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. Espero que todo marche excelente. Bienvenidos a esta segunda CIPAS del curso Gestión de los Activos Intangibles que realizamos en conjunto la red de tutores del curso. Hoy también nos está acompañando la profe Carmen. Ella está de espectadora también y nos podrá colaborar en cualquier momento que se requiera la intervención de ella. Yo voy a ser el tutor que dirija este ciclo. Listo, para los que no me conocen, voy a apagar mi cámara para no consumir banda. Para los que no me conocen, yo soy Libardo José Escobar Toledo, ingeniero industrial de profesión. Soy especialista en gerencia de proyectos de ingeniería y tengo una maestría en ingeniería. Actualmente estoy vinculado como docente medio tiempo de la Universidad Nacional Abierta a Distancia en el programa de administración de empresas y he tenido la oportunidad de orientar también cursos en la especialización de gestión de proyectos de la Escuela de CACE. Aquí se encuentra mi Teams y también mi correo, el cual es el mismo vínculo, libardo.escobar@unad.edu.co. Ahí me pueden escribir, me pueden contactar, entre otras actividades. También expreso que estoy vinculado a otras instituciones de educación superior, como lo es la Universidad del Magdalena y la Universidad Sergio Arboleda como docente catedrático. Y solamente para que tengan un conocimiento, un concepto de las cosas que hago en mi día a día, ¿no? Además de ser docente, me gusta mucho trabajar y estudiar sobre todo lo que tiene relacionado al análisis de datos, optimización de operaciones y gestión de cadena de suministro. Ese es como mi principal área de investigación, por decirlo así de esta manera. Por si tienen preguntas, cualquier cosa, al final las podemos realizar, ¿listo? Igual forma, cuando estemos trabajando en el ejercicio que les voy a explicar, que es el del ejemplo se está compartiendo por la infografía, vamos a mirar el paso a paso cómo se construyó. Pueden también hacer preguntas, ahí sí, me pueden interrumpir. Ahora bien, primero me gusta recordar siempre qué son las CIPAS. Entonces, las CIPAS son comunidades de aprendizaje que se conforman por estudiantes y son orientadas por docentes. En ellas se dan interacciones estudiante-estudiante y estudiante-docente para resolver inquietudes entre pares sobre el aprendizaje, el desarrollo de los cursos y programas académicos, así como para crear y fortalecer vínculos sociales y a su vez desarrollar la identidad y pertinencia institucional. Ahora bien, una forma es que se reúnan grupos de estudiantes, se organizan, se reúnen de manera voluntaria en los centros para discutir, reflexionar o comprender temas académicos que puedan resolver entre ellos o con el docente en el encuentro de CIPA. Ahora también pueden ser virtuales, no hay ningún problema y puede ser algo voluntario por parte de ustedes. Es decir, ustedes pueden decidir organizar un grupo entre ustedes y solicitarnos a nosotros, la red de tutores, que requieren un CIPAS, además de estos que estamos teniendo siempre y cuando se reúnan todas las características para hacerlo, nosotros vamos a proceder y lo acompañamos. Otra manera son los grupos acompañados por mediadores, que puede ser o docentes o en su defecto también por monitor. ¿Listo? Que son los encuentros de apoyo académico donde el mediador para estrategia pedagógica para el financiamiento de las intencionalidades formativas del curso, que es como el que estamos realizando ahora. Es decir, tenemos un tema base donde vamos a desarrollar esta comunidad de aprendizaje. Ok, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a tomar la bienvenida, el cual la hemos venido dando desde el principio. Igual es el ítem que está dentro de la agenda. Luego vamos a ir a la revisión de la agenda del curso. Vamos a pasar el contenido académico de la unidad 2 tarea 3 que está focalizado principalmente en cómo desarrollamos un balance scorecard, cuadro de mando integral. Y finalmente vamos a revisar eh, eh, lo que deben desarrollar durante la tarea de método de identificación y técnicas de valoración de activos intangibles. Entonces, una vez más, bienvenidos a estas CIPAS. En nombre de la red de cursos, le damos las gracias por asistir a estos espacios que nosotros docentes promovemos para poder apoyarlos en todo el proceso de aprendizaje como lo hacemos cada espacio. ¿Listo?
Ahora bien, revisando la agenda de curso, actualmente nos encontramos en la actividad intermedia número 2, es decir, tarea 3, de métodos de identificación y técnicas de evaluación de intangibles. Esta tiene un peso ponderado de la nota final de 125 puntos y cierra en 8 días, cierra el 29 de octubre. ¿Listo? Así es que les recomiendo estar activos en lo que resta del proceso para que puedan completar la actividad. Recuerden que en, en esta tarea hay un componente independiente y un componente colaborativo. En estos momentos decido hacer una pausa para que puedan realizar la inscripción y la confirmación al CIPAS para aquellos que no lo han realizado. Sin embargo, parto de la hipótesis de que si están aquí es porque ya hicieron el proceso, puesto de que el link, la única forma de acceder es por ese momento, es por ese espacio. Y ahora sí, entramos en materia. Balance Scorecard, diseño paso a paso. Lo que nosotros, para poder diseñar un Balance Scorecard, lo primero que debemos definir es el propósito. ¿Cómo así el propósito? Debemos establecer los objetivos estratégicos que en este caso especial, según la tarea número 3 del curso, deben estar enfocados al capital intelectual de la organización, la que ustedes escojan. Yo tengo una organización genérica, pero ¿cómo así? Vamos a tomar 3 objetivos estratégicos. Por ejemplo, yo definí un objetivo estratégico genérico tanto para el capital humano, uno para el capital estructural y uno para el capital relacional. Estos, estos son los componentes que hacen parte del capital intelectual de una organización. Como capital humano, eh, propongo aumentar el índice de satisfacción del empleado como un mega objetivo. Ahora, este objetivo puede ser mucho más estructurado, sí, podemos llevarlo con métricas, con indicadores. Sin embargo, el alcance de esta actividad es que aprendamos a cómo construir un balance scorecard y a cómo accionamos esas estrategias que vamos a definir más adelante. Vamos a dejarlo, en este caso, un momento de manera genérica. Aumentar el índice de satisfacción del empleado. Como capital estructural, tenemos optimizar la eficiencia operativa mediante la automatización de procesos clave. Y como capital relacional, mejorar la lealtad del cliente implementando estrategias que permitan ofrecer ese complemento para el cliente, ¿no? El segundo paso. El segundo paso es identificar las perspectivas que nos tiene el Balance Scorecard. ¿Y cuáles son esas perspectivas? Sabemos que el Balance Scorecard maneja 4 perspectivas clave. ¿Cuáles son esas 4 perspectivas clave? La perspectiva financiera, la perspectiva clientes, las perspectivas procesos internos y la perspectiva aprendizaje y crecimiento. Una vez nosotros tengamos claro cuáles son esas perspectivas, debemos definir estrategias u objetivos específicos para cada una de ellas que nos ayuden a focalizar, a lograr esos objetivos estratégicos que ya hemos definido en nuestro propósito, ¿cierto? Y normalmente los objetivos estratégicos deben estar alineados a la misión y visión de la organización. Y estos objetivos específicos o estrategias deben estar alineados a esos objetivos estratégicos. Por ende, esos objetivos específicos o estrategias están alineadas a la misión y visión de la organización. En este momento, si tienen alguna inquietud, me pueden interrumpir, ¿no? Porque ya estamos hablando de la parte técnica de cómo diseñamos un balance scorecard paso a paso. Igual, al final, también me pueden hacer todas las preguntas que ustedes deseen. Ahora bien, ya tenemos los objetivos estratégicos, ya sabemos las perspectivas, debemos definir esas estrategias. Y las estrategias las podemos plantear de esta manera, en una tabla donde relacionemos la perspectiva, donde relacionemos cada una de las perspectivas financieras, clientes, procesos internos y aprendizaje, y relacionemos de cada focus o cada una de esas estrategias que vayan alineados a nuestro
objetivos estratégicos, ¿no? Ahora bien, no necesariamente tiene que ser en una tabla, podemos hacerlo en manera de listado. Podemos poner perspectiva financiera y listamos todas las tres estrategias acorde a la perspectiva financiera. O en su defecto, podemos definir capital humano y ponemos el listado de las estrategias de capital humano. Ahora, preferiblemente, yo lo recomiendo en una tabla porque es que la tabla nos permite leer de manera matricial o de manera puntual el cruce, por decirlo de alguna manera, entre la perspectiva y el objetivo estratégico. Ahora bien, ¿por qué yo digo que se puede crear en listado? Porque es que después que nosotros definamos cada una de esas estrategias u objetivos específicos, debemos crear un cuadro. Pero a ver, vamos a analizar estas pequeñas estrategias. Tenemos aumentar la productividad del personal. En capital humano tenemos aumentar la productividad del personal, mejorar la atención al cliente a través de la formación, fomentar un ambiente de trabajo colaborativo, desarrollar competencias y habilidades del personal. En cuanto a capital estructural, tenemos aumentar la rentabilidad a través de la eficiencia operativa, mejorar la experiencia del cliente mediante procesos eficientes, optimizar la gestión del conocimiento organizacional y desarrollar infraestructura tecnológica y de procesos. En cuanto al capital relacional, tenemos aumentar los ingresos a través de las relaciones sólidas con los clientes y socios. En la perspectiva cliente, mejorar la lealtad del cliente mediante la gestión de relaciones. En procesos internos, fortalecer la colaboración con socios estratégicos y aprendizaje y crecimiento para capital relacional, desarrollar competencias en gestión de relaciones. Una vez nosotros tengamos identificados esas estrategias y sepamos de qué, a qué objetivo estratégico está apuntando y de qué perspectiva pertenece, nosotros procedemos a crear el cuadro del Balance Scorecard. Ahora bien, el cuadro, ¿qué hace? Organiza la información en un formato visual claro. Podemos hacerlo como nosotros creamos. Si nosotros ponemos en Internet Balance Scorecard o cuadro de mando integral, vamos a encontrar muchísimos ejemplos de cómo lo diseñan. La recomendación que nosotros realizamos es diseñar, utilizar plantillas prediseñadas. ¿Por qué? Porque es mucho más práctico para nosotros que estamos en un proceso de aprendizaje poder utilizar algo que ya está prediseñado para que se entendamos cómo se maneja o cómo se construye un cuadro de mando integrado. Dentro de los foros, nosotros, la red de tutores, hemos tomado la iniciativa de compartir una plantilla, ¿cierto? Que es muy similar a la que yo voy a orientar, voy a mostrar aquí. Nosotros construimos para que sea de su facilidad en la utilización. Y luego que nosotros creamos el cuadro, procedemos a crear las relaciones. ¿Cómo así las relaciones? Nosotros debemos indicar cómo se relacionan entre sí las estrategias que permitan alcanzar la misión y visión de la organización. Es decir, cómo a partir de distintas estrategias podemos relacionarla. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos este tipo de relaciones, al crear alguna actividad o alguna forma de llevar a cabo esa estrategia, podemos acaparar dos en una misma actividad, por decirlo de alguna manera. ¿Listo? Y aquí ya me voy a ir al ejemplo. Listo. Nosotros tenemos esta plantilla. Tenemos esta plantilla. Me confirman, por favor, si están viendo el Excel, donde tengo la plantilla. Sí, profe, sí se ve. Perfecto. Muchísimas gracias por confirmar. Ahora yo me voy a traer para aquí estas estrategias que ya yo proyecté. Me las voy a traer aquí al Excel. ¿Cierto? Ahí están. No tengo, se ve así pequeñito por el tamaño de las celdas, pero no pasa nada. Ahora bien, ¿qué voy a colocar aquí? Son los objetivos. ¿En qué sentido están los objetivos? Hombre, tengo el objetivo, los objetivos están enfocados en capital,
hay unos compañeros que aún no han podido ingresar. Voy a parar un momentico para poder asesorarlos aquí en un instante para que también entren a la actividad. Ok, listo. Entonces, tenemos, ya yo sé que un objetivo estratégico mismo es el capital humano. Ahora bien, capital humano lo estoy colocando de primero. ¿Por qué? Porque es lo que yo voy a colocar todas las estrategias del capital humano, las voy a colocar en la primera columna, en mi primera parte, en toda esta parte. Luego tengo capital estructural. Y luego tengo capital relacional. ¿Listo? Entonces, listo. Ya yo sé, como ya yo definí, para por lo menos capital humano, que es este que está aquí, voy a ponerle un poquito más pequeña la letra. Ya yo tengo cada perspectiva, los datos, mis objetivos por cada perspectiva. ¿Yo qué voy a hacer? A colocarlo de una manera visible. ¿Y cómo lo coloco de una manera visible? En cada uno de los ítems, este es perspectiva financiera. Entonces yo coloco aquí la estrategia de capital humano en perspectiva financiera. Coloco la estructural en la perspectiva financiera y coloco el capital relacional a la de perspectiva financiera. Luego hago lo mismo con la de clientes. Pasamos a de procesos internos. ¿Por qué lo puedo copiar y pegar? Porque ya yo tengo mi tabla organizada, por eso es la recomendación de la tabla. Y luego la de aprendizaje y crecimiento. Una vez ya nosotros tenemos, si se dan cuenta, este cuadro que yo acabo de realizar es la misma matriz, solamente que lo estoy haciendo de una manera gráfica que sea fácil de interpretar, pero es la misma matriz. Tenemos la perspectiva financiera por cada uno de los componentes, por ejemplo, toda esta fila, toda esta columna, perdón, es el capital humano. Toda esta columna, la del medio es el capital estructural y la de el capital relacional. ¿Listo? Ahora bien, una vez nosotros hayamos definido
nuestro cuadro, ¿qué empezamos a hacer? Como dice la diapositiva, ya creamos el cuadro. Ahora empezamos a hacer las relaciones. Las relaciones tienen algo particular que uno debe iniciar siempre desde aprendizaje y crecimiento hasta la perspectiva financiera. Siempre vamos a ir de abajo hacia arriba, nunca de arriba hacia abajo. ¿Por qué? Porque estas son las principales estrategias que fomentan el fortalecimiento de la organización. Y uno espera que las perspectivas financieras sean consecuencia de las actividades que vayamos realizando en la base. Entonces, cuando nosotros empezamos a realizar, empezamos a indicar cuándo se relaciona una con otra. Cuándo se relaciona una con otra. Y empezamos entonces, desarrollar. A ver, esto no se ve, vamos a poner un poquito más pequeño para que se vean las letras. O no, vamos a agrandar más bien el cuadrito para que se vea. Tenemos desarrollar competencias y habilidades del personal. Tenemos desarrollar infraestructura tecnológica y de procesos. Y tenemos desarrollar competencias en gestión de relaciones. Entonces, cuando yo veo esto, yo estoy viendo desarrollar competencias y habilidades del personal. Miren, competencias y habilidades. Y aquí también estoy desarrollar competencias. Claro está, en un tema muy específico. ¿Qué quiere decir? Que las competencias podemos, se relacionan entre sí. ¿Por qué? Porque están enfocados en una misma perspectiva en crear unas competencias en el personal. Que una tenga un foco específico y la otra un poco más genérico. ¿Qué quiere decir? Que al generar las competencias de gestión de relaciones, también estamos generando competencias y habilidades generales dentro del personal. Y por ende, vamos a aumentarle también al capital humano, así como le estamos aumentando el capital relacional. Entonces, estas se relacionan entre sí. Y yo, la relación. Yo lo uno con el otro. Y ahí lo quedaron unidos. Voy a poner aquí un poquito más gruesa la línea para que se logre ver. ¿Listo? Ahora bien, si nosotros seguimos viendo, aquí creamos estas relaciones. Ahora, ¿cómo se relaciona el desarrollo de infraestructuras tecnológicas y de procesos con alguno de estos dos? Potencialmente se, potencialmente no. Ya eso es decisión de la persona o del equipo de trabajo que lo está realizando, ¿no? Es decir, llega una parte en la que nuestra experticia debe jugar un papel importante a la creación del Balance Scorecard. Seguimos ahora. Cuando nosotros desarrollamos, pasando a leer las perspectivas de procesos internos, tenemos fomentar un ambiente de trabajo colaborativo, optimizar la gestión del conocimiento organizacional y fortalecer la colaboración con socios estratégicos. ¿Qué estamos viendo? Si nosotros queremos fortalecer, por ejemplo, la colaboración con socios estratégicos, una es al desarrollar competencias de gestión de relaciones, podemos insinuar que si nosotros damos capacidades de relaciones, vamos a fortalecer esa colaboración con socios estratégicos. Pero ahora bien, para nosotros tener una buena colaboración con socios estratégicos, potencialmente necesitamos una buena infraestructura tecnológica y de procesos. ¿Por qué? Porque necesitamos tener exactamente bien la base de datos de los socios, que nos generen alertas para llamarlos, para contactarlos, saber a qué se dedican. Es decir, debemos tener una base de datos bien estructurada que nos permita crear esa colaboración, fortalecer esa colaboración. Y esa base de datos necesita un proceso de infraestructura tecnológica y de procesos. Entonces podemos decir que este se relaciona con este. Optimizar la gestión del conocimiento organizacional. Si nosotros estamos organizando, optimizando la gestión del conocimiento, estamos hablando de que debemos generar conocimiento dentro de la organización y para eso el conocimiento se crea a partir principalmente del capital humano. ¿Por qué el capital humano? Porque la generación del conocimiento
surge de un intelecto, ¿cierto? Y por eso se llama activos intangibles, de un intelecto, de la propiedad intelectual, del intelecto de una persona. Entonces, si estamos gestionando conocimiento, estamos gestionando el intelecto. Y si nosotros vamos a gestionar el intelecto, estamos hablando de competencias y habilidades de la persona, así como del conocimiento. Por ende, podemos decir que este se relaciona con este. Miren, si se dan cuenta, no necesariamente sirve el flujo o se relaciona el flujo solamente los de capital humano con los de capital humano. No, puede haber una interrelaciones entre todas esas estrategias y fomentar un trabajo de ambiente colaborativo. Hace parte de las competencias y habilidades del personal. Y el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo es algo que se conoce como una habilidad blanda dentro de la organización. Creo que de pronto en algunos momentos han escuchado de estas habilidades blandas y es habilidades de comunicación, de empatía, todo este tipo de procesos. El trabajo colaborativo hace parte de ese tipo de actividades. Entonces podemos decir que el desarrollar actividades colaborativas, el desarrollar competencia y habilidades personal nos aporta a generar un trabajo colaborativo. Y si nosotros seguimos siendo más específicos, podemos encontrar otro tipo de relaciones, ¿no? Ahora bien, estas son las relaciones que encontramos del aprendizaje y crecimiento hacia perspectiva de procesos internos. Pero ahora bien, ¿cómo se relacionan si hay alguna relación entre las estrategias internas de los procesos internos? Fomentar un ambiente de trabajo colaborativo, optimizar la gestión del conocimiento organizacional y fortalecer la colaboración con socios estratégicos. Es posible que encontremos algún tipo de relaciones entre ellas. Sin embargo, en este caso no la voy a colocar. Vamos a continuar. Ahora, ¿cómo se relacionan los procesos internos con la perspectiva cliente? Tenemos la perspectiva cliente, mejorar la atención al cliente a través de la formación. Si nosotros queremos mejorar a través de la formación, pues al crear un ambiente de trabajo colaborativo, es porque estamos generando formación, porque ya aquí lo tenemos, estamos desarrollando competencias. Por ende, podemos afirmar que el fomentar un trabajo, un ambiente de trabajo colaborativo, está estrechamente relacionado con mejorar la atención al cliente a través de la formación. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros trabajamos en equipo, la atención al cliente va a fomentarse de una mejor manera. Si nosotros no trabajamos en equipo, pues potencialmente la atención al cliente va a ser muy fea dentro del proceso organizativo. Mejorar la experiencia del cliente mediante procesos eficientes. Pues ya estamos optimizando la gestión del conocimiento. Esto implica que al mejorar la gestión del conocimiento, pues vamos a mejorar la experiencia del cliente. ¿Por qué? Porque esa experiencia que se está generando está siendo transferida de persona en persona, intelecto a intelecto. Y mejorar la lealtad del cliente mediante la gestión, a ver, este aquí está incompleto, mediante la gestión de relaciones. Entonces, si ya estamos fortaleciendo la colaboración con socios, pues vamos a mejorar la atención al cliente porque si tenemos socios de distintos podemos recomendar, podemos hacer otro tipo de actividades. Pero ahora bien, desde mi experiencia, cuando nosotros fomentamos trabajo de ambiente colaborativo, también vamos a mejorar la lealtad del cliente a través de las relaciones. ¿Por qué? Porque el trabajo colaborativo genera relaciones entre equipos y esas relaciones entre equipos fomentan ahora, se verá reflejado en la gestión del cliente. Ahora, ¿cómo relacionamos la perspectiva cliente con la perspectiva financiera? Entonces tenemos aumentar la productividad del personal. Si tenemos el personal formado, trabaja en equipo, mejora la atención al cliente, pues vamos a aumentar la productividad del personal. ¿Por qué? Porque si mejoramos la atención al cliente, ¿qué está sucediendo? Que si antes duramos 10 minutos y estamos mejorando la atención, se supone que una de esas medidas puede ser que duremos menos en la atención del cliente y podemos atender a más personas, por ejemplo. Están relacionadas. Mejorar la experiencia del cliente, a ver, aumentar la rentabilidad a través de la eficiencia operativa.
si aumentamos la eficiencia operativa, vamos a aumentar la rentabilidad. Pero ¿cómo estamos aumentando la eficiencia operativa? Si tenemos procesos eficientes, pues aumentaremos la eficiencia operativa y por ende podemos afirmar que están directamente relacionados. Ahora bien, si mejoramos la atención al cliente, estamos siendo eficientemente operativos, estamos siendo eficientemente operativos, claro que sí. Entonces también está directamente relacionado. Y mejorar la lealtad del cliente mediante la gestión de relaciones. Bueno, cuando nosotros mejoramos la lealtad, no necesariamente estamos aumentando la rentabilidad a través de la eficiencia operativa, ¿cierto? Sino estamos fidelizando clientes. Y nosotros al fidelizar clientes, pues estamos creando relaciones sólidas. ¿Por qué? Porque el cliente nos vuelve a comprar y todo eso. Entonces, este está estrechamente relacionado con aumentar los ingresos a través de relaciones sólidas con clientes. Es decir, que ese cliente potencialmente va a volver a crecer cuando nosotros lo fidelicemos. Va a volvernos a comprar o a volver al servicio. Y ahora, ¿cómo se relacionan entre sí las perspectivas financieras? Tenemos aumentar la productividad del personal, aumentar la rentabilidad a través de la eficiencia operativa y aumentar los ingresos a través de las relaciones sólidas con clientes y socios. Bueno, esta, desde mi perspectiva, no tiene relación, pero si aumentamos la productividad del personal, pues estamos siendo eficientemente operativos y por ende, estas dos tienen una relación. ¿Listo? Y aquí hemos creado nuestro Balance Scorecard con sus relaciones y miren que es visualmente agradable observar. Ahora bien, estoy seguro que si lo volvemos a hacer, seguramente las relaciones nos quedarán diferentes. ¿Por qué? Porque juega un papel importante el conocimiento y la experticia que nosotros tengamos del proceso. Puede que al momento de analizarlo tengamos una perspectiva y luego lo volvamos a leer y el conocimiento, la información que hemos retenido o que hemos tomado en ese momento haya mejorado, haya cambiado y nos permita mirar nuestro Balance Scorecard con otro enfoque. ¿Preguntas hasta ahí? Sí, yo tengo una pregunta. Adelante. Buenas noches. Esa plantilla que usted nos comparte, hay que realizarla así porque pues yo no la desarrollé de esa manera. O sea, No, yo fui no relacionando necesariamente. cada, ¿Sí? bueno, sí, yo fui relacionando cada perspectiva pues según las estrategias pues que decían allí y los objetivos. Y pues usted ya me retroalimentó y me dijo que estaba bien. Sí, no hay problema. No, o sea, nosotros aquí estamos dando una plantilla, una orientación, ¿cierto? De cómo lo podemos hacer. Ahora, como les dije, no es la única forma de hacerlo. Y les voy a mostrar aquí un pequeño ejemplo, ¿no? Voy a salirme de acá y voy a buscar una página en internet a ver si aquí voy a poner Balance Scorecard. Y vamos a mirar ejemplos. Y van a ver que hay una cantidad de diseños de Balance Scorecard. Miren, estas están de una manera cíclica, cíclica. Miren este que está en formato tabla. Este que es una manera cíclica, pero con matrices internas. Miren este que tiene, este me llama la atención porque tiene indicadores, ¿cierto? Está relacionado directamente con los indicadores. Miren este, otro cuadro de mando integral, pero ya directamente con indicadores. Es decir, va mucho más allá de lo que nosotros hacemos. O lo que estamos teniendo, o lo que quiere buscar este curso. Miren este. Este está trabajando directamente con cada uno de las perspectivas, las estrategias u objetivos específicos, las medidas que estamos obteniendo para cada una de esas estrategias y cada una de las mediciones, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, cuartil 4, ¿cierto?
Entonces, podemos tener distintas maneras, hay distintas maneras de cómo realizar un balance scorecard. Nosotros estamos compartiendo una plantilla que les facilita a ustedes el trabajo cuando lo vayan a realizar. Por ejemplo, los que ya lo realizaron hasta el momento de que nosotros compartimos la plantilla y ya se la realimentó y están bien, pues están bien, no hay ningún problema. A los que necesitan algún tipo de corrección, pues deberían corregirlo. Y los que no lo han hecho, pueden utilizar esta plantilla o la que ustedes deseen. No necesariamente tiene que ser esa, ¿cierto? Solamente que estamos buscando estrategias para que el proceso de aprendizaje de ustedes sea más ameno. Buenas noches, profesor. Hola, buenas noches. Profesor, que esto, bueno, como yo apenas acabé de entrar, no me fijé o no estuve al principio, los objetivos o las estrategias que nosotros hagamos, tiene que coger las cuatro perspectivas y ir haciendo el cruce como usted lo estaba haciendo, ¿cierto? Sí, señorita. Pero esos objetivos son al inicio que se colocan o Ah, lo primero que uno define es el propósito, ¿no? Y el propósito es definir esos objetivos estratégicos. Y luego es cuando uno define estos objetivos específicos o estrategias. sí, las perspectivas, sí, señor. Ok, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces, una vez más, para de pronto si no han hecho, les agradezco por favor ingresar y colocar confirmar estrategia. ¿Cómo es el proceso de confirmar estrategia? Debe aparecerles algo así. Voy a ponerlo aquí. inmediato. No me deja. Listo. Les debe aparecer algo así, donde dice, este punto confirmar asistencia, por favor, darle confirmar asistencia a los que aún no lo han hecho. Le dan aquí donde dice temática, cómo podemos diseñar un cuadro de mando integral. Le dan confirmar asistencia, por favor, a los que aún no lo han realizado. Bueno, continuamos. Ahora bien, vamos a hablar y a contextualizar eh, muy brevemente la tarea número 3. ¿Por qué digo muy brevemente? Porque este también se tocó y se trabajó muy bien, explicado por la directora Yudali, todo el proceso que debemos realizar para desarrollar la tarea número 3 en la web conferencia. Simplemente ahora vamos a realizar un recorderis de cómo va el proceso o qué es lo que deben realizar. La actividad, lo primero que deben hacer ustedes es descargar y leer el material de estudio de la unidad 2 relacionadas con valoración de activos intangibles, el cual se encuentra en el entorno de aprendizaje de contenidos y referentes bibliográficos. Luego deben revisar la guía de actividades de la tarea 3, en donde encuentran igualmente la rúbrica de evaluación. El componente individual. Para el componente individual, deben cargar un documento con la información sobre los métodos de valoración de los activos intangibles. Aclaro, es un documento. Muchos han compartido la infografía y nosotros retroalimentamos sobre la infografía. Sin embargo, recuerden que el entregable del componente individual es un documento que contenga portada, la infografía y la bibliografía utilizada para crear esa infografía. ¿Listo? Tener un presente, no es solamente la infografía.
es documento con infografía. Luego, para el trabajo colaborativo, deben entregar ustedes un documento que contenga, 1, método de identificación de activos intangibles. 2, marco referencial de 3 autores sobre valoración de activos intangibles. 3, análisis del modelo de Balance Scorecard con los aspectos requeridos en la guía. Es decir, todo lo que pide la guía, que es el autor, la evolución, las perspectivas, todo eso. 4, la elaboración de un cuadro de mando integral para una empresa que el grupo haya escogido. En ese deben establecer 3 objetivos estratégicos relacionados con el capital intelectual: capital humano, capital relacional y capital estructural, muy parecidos a lo que yo acabo de realizar. Y proponer estrategias para cada dimensión sobre cada una de las 4 perspectivas de Balance Scorecard. Si se dieron cuenta, yo creé la tabla donde estaba cada una de las estrategias de una matriz donde teníamos las perspectivas, el componente de ya sea capital humano, capital relacional o capital estructural, y cada una de las estrategias que apunte a la consecución de cada una de esas perspectivas. Es decir, que deben haber por lo menos 2 estrategias. Y debe tener la conclusión del impacto del uso del Balance Scorecard en la gestión de los activos intangibles. Es decir, la conclusión es en general sobre los activos intangibles. El Balance Scorecard sobre los activos intangibles. ¿Cuáles son los entregables de esta actividad? De la actividad individual, miren, que es un documento, ya sea Word o PDF, en el foro. ¿Es necesario que lo hagan en el entorno de evaluación? No, solamente en el foro, no es necesario que lo hagan en el entorno de evaluación. Deben tener presente que no deben esperar hasta el último día para cargar el trabajo individual en el foro. Deben hacerlo por lo menos como máximo 2 días antes de que se cierre la actividad. Sería el escenario ideal. Y en el trabajo colaborativo deben todos realizar aportes en el foro y al final deben entregar un Word o un PDF en el foro y en el entorno de evaluación. ¿Cuáles son las rúbricas? ¿Cuáles son las rúbricas de evaluación? Los criterios. Los dos que pesan más son el de los que están en negrilla. ¿Y cuáles son los que están en negrilla? Los, los que están en negrilla son los del componente individual, que sea participación en el foro, que tiene un peso máximo de 15 puntos de 125. ¿Qué consiste la participación en el foro? Consiste en la entrega del documento, la infografía y otros aspectos. Y luego el contenido, que va de 0 a 60 puntos. Es decir, el componente individual tiene un peso total de 75 puntos de esta actividad. ¿Y a qué se refiere el contenido? Se refiere de si se realiza un desarrollo profundo de toda la información en la infografía. ¿Con base en qué? En los componentes bibliográficos que se le han compartido en la unidad 2. Luego viene la parte de evaluativa del trabajo colaborativo, que es proceso y contribución, que tiene un peso ponderado de 20 puntos, tiene un peso de 20 puntos de los 125 que vale la tarea 3. En este, ¿qué se evalúa? Que el estudiante, o sea, cada uno de ustedes haya contribuido ampliamente a la construcción del documento. En profundidad, que esta colaboración, que este aporte que haya realizado sea realmente efectivo, ayude al proceso de construcción del trabajo, que no sea una participación por participar, sino que realmente la participación sea, tenga bases, ¿no? Y luego tiene el componente de estructura final, que es que cumpla con todos los criterios que se solicitan dentro de la guía. Específicamente con normas APA, las citaciones bien realizadas, también en normas APA, entre otras actividades. Y bueno,
Muchísimas gracias por participar. Eh, Estábamos prestos para atender las inquietudes que puedan tener. Preguntas, inquietudes. Yo pues que pues, dudas no, sí, o más que todo en los métodos, o sea, lo que es la parte de la literatura, a veces como que le Sí, cuesta a uno como entender bien, porque hay unos métodos que tienen unos, hasta unos nombres, pues, sus siglas pues en inglés, y hay cosas que a veces como que uno no logra como entender bien eh, en qué se trata, porque se usa unos términos que uno, pues, yo algunas cosas no logro entender. Igualmente yo no pude estar en la conferencia, pero pues esa es la inquietud que yo más que todo tengo de los métodos de valoración, aunque pues algunos son, pues prácticamente algunos son son contables, y hay otros pues que tienen unos nombres que no logré como entender bien su utilización. como cuál, por favor. Ay, ahorita no recuerdo, pero pues tampoco tengo el documento acá a la mano. Pero pues hay unos que no recuerdo bien. Pero hay unos métodos, más que todo, no sé, algunos que tienen unas siglas en inglés, y pues no logré entender bien a qué se refería con ello, porque algunos solamente se les ponían, en lo que yo pude leer allí, solamente tenían el nombre. Por ejemplo, alguno que me acuerdo, uno que dice Monte Carlo, algo así. Ok. Esa es una simulación de Monte Carlo. Ya esos Ajá. son procesos de simulación que buscan valorar cómo se comporta, o sea, de simular. Bueno, creo que conocemos la palabra de simulación, ¿no? Es lo que busca es cómo sería o cómo creería bajo unos parámetros probabilísticos, es decir, métodos estadísticos, cómo sería la valoración del activo en cierto tiempo, ¿cierto? Si de pronto el activo habría que determinar cómo es el comportamiento, si tiene un comportamiento, una distribución normal, exponencial, pero ya esto es algo más estadístico, pero es la simulación de Monte Carlo. Eso es lo que busca Monte Carlo. Es un proceso de simulación estadística. Sí, eso, muchos de los que yo leí, o sea, prácticamente muchos métodos se refieren al uso de muchos datos numéricos, y que pues ahorita que recuerdo, pues eso no es que exactamente me vaya a decir que si quedó, pues exactamente me va a quedar la valoración del activo intangible, sino que es como un aproximado, lo que yo Es logré correcto. entender. Es que, bueno, recordemos el activo intangible, ¿no? Y el activo intangible, recuerden que no es tan fácil de evaluar. Y existen distintas metodologías que permiten cómo tratar de evaluar todo ese tipo de activos. No es como el valor de un televisor, que ya uno tiene el valor porque le costó a uno y se deprecia de cierta manera. El activo intangible no es algo que es fácil de valorar y por eso existen distintas estrategias de cómo valorarlo, ¿no? Eso es lo que ocurre con los activos intangibles y por eso hay muchísimas metodologías. Aló, Hola, hola. aló, se fue el sonido. No, yo te Tutor, escucho. sí, tutor, disculpe, esto en cuanto al gráfico, Sí, la empresa la buscamos entre los integrantes del grupo, cualquier empresa, y sobre lo que la empresa esto produce o el servicio, sobre eso es que hacemos los objetivos, sobre las perspectivas que tienen, las cuatro perspectivas, que no bueno, logro entender muy bien es, ok, no es sobre las operaciones, ¿no? Van a buscar la empresa que tenga misión, visión y estructura organizacional.
Por eso, pero cualquier empresa Y hay que buscar cualquier empresa, que lo que tenga ustedes misión y decidan, visión. que tenga misión, visión y estructura organizacional. ¿Por qué? Porque es que Ajá. los objetivos estratégicos que van sentados en el capital intelectual deben llevar a la consecución de la misión y la visión. Es decir, si no tenemos misión y visión de la organización, no podemos construir un balance scorecard porque no sabemos cuál es el rumbo de la empresa para que nosotros podamos construir objetivos estratégicos en función de ese rumbo. ¿Sí Pero me la explico? empresa, pero la empresa tenemos que dar como historia ahí de la empresa, qué hace la empresa, cómo se llama y No todo eso, necesariamente. ¿no? Lo Por que, eso. lo que solicita es misión, visión y estructura organizacional. ¿Por qué? Porque Ah, es que ya. los objetivos estratégicos que ustedes van a plantear deben estar directamente relacionados con la misión y la visión. Es decir, nosotros tenemos misión y visión, ¿cierto? De la empresa. Sí, Vamos a sí, plantear señor. objetivos estratégicos que permitan alcanzar la misión y visión de la empresa. Y Ah, luego bueno. vamos a tener objetivos específicos que permitan alcanzar los objetivos estratégicos, que indirectamente, al cumplir nuestros objetivos específicos o estrategias, nos van a alcanzar o nos van a ayudar a conseguir nuestra misión y visión. Mm, ah, ya. ¿Sí me hice entender? Sí, señor. Profesor, ¿esto cuándo envían la grabación para poder? Pues Es que yo no es- estuve al principio, al esperamos inicio. mandarla el día de mañana, ¿cierto? Porque mientras ella carga y todo eso, nosotros, los tutores, nos pondremos de acuerdo para mandarle el día de mañana por el grupo de atención de WhatsApp, no, de Teams, Ay, ¿cierto? sí. Nosotros ¿Y tenemos no lo envían grupos al de Teams, correo? sí, también por correo interno, Ah, bueno. Sí, porque es que yo no estuve al inicio, entonces me perdí esa parte. Le claro que agradezco, sí, profesor. Muchas no te gracias. preocupes, con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, perfecto. Entonces, no siendo más. Muchísimas gracias por su asistencia. La verdad, para nosotros es muy grato poder estar ahí para apoyarles y ayudarles en todo y orientarles en todo lo que ustedes necesiten. Ya saben que nos pueden estar escribiendo al team por el grupo de atención de la red de cursos o también directamente a cada uno de los tutores que estamos al frente del curso. Cualquier duda que se les pueda surgir en el proceso. Les recuerdo que quedan 8 días para cerrar la actividad. Agradezco que por favor participen y entreguen la actividad antes de que se haga el cierre. Muchísimas gracias. Feliz noche para todos y todas. Feliz noche, profesor. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, tutor. Feliz noche. Chao, chao.